Bienvenidos amigos y amigas de Kizú. Qué emocionante este día. Hoy día estamos aquí en Ecoline con Paul. Paul, bienvenido a Kizú. Hoy vamos a revisar esta cocina de la marca Ecoline. Es la Jade de 5 zonas. Vamos por ello. Paul, ahora sí viene la pregunta del caso. ¿Estos son quemadores, inductores? ¿Cómo los llamaríamos? ¿Zonas? Se llaman zonas de inducción. En este caso, la cocina Jade dispone de 3 quemadores medianos y 2 quemadores grandes. Adicional, como ustedes pueden ver, viene con este vidrio tapa, cuya función básicamente es evitar salpicaduras hacia la pared. Por supuesto, este vidrio también lo puedo bajar, ¿sí? Y puede asentarse sin ningún problema, ya que cuenta con estos 2 cauchos protectores. Ahora, una consulta. ¿La potencia de lo que sería la parte de arriba de la encimera, de cuánto es? Este módulo de la cocina Jade maneja 7200 vatios de potencia. ¿Ya? ¿Y cómo se dividen o cómo es el tema de la potencia? ¿Cómo funciona? Cada quemador dispone de una potencia previamente establecida. Normalmente los quemadores grandes van a manejar entre 1600 y 1800 vatios y los pequeños 1200 aproximadamente. Ah, perfecto. Y ahora, entonces, esto quiere decir que yo he oído que tienen algo así como un booster o algo por el estilo. ¿Todos tienen eso? Normalmente el modo booster está diseñado para trabajar en los 2 quemadores grandes. Ah, ya, o sea, en estos son los que yo puedo ocupar básicamente. A máxima potencia. Ahora, una consulta. Yo aquí, digamos, si ya pongo la olla, que ya vamos a hacer una prueba con eso, yo pongo la olla y le quito y yo pongo la mano, ¿me quemo? Normalmente no. Sin embargo, la inducción o este módulo de inducción cuenta con una especie de alarma o alerta. Cuando aparezca la letra H en el panel, me quiere decir que debo tener cuidado porque la zona está caliente y no debo poner la mano sobre la mesa. Ahora, digamos que yo ya acabé de cocinar y se me regó algo. ¿Sí puedo yo limpiarla apenas acabo de cocinar o...? De hecho, no? Es lo recomendable. Es lo mejor. Es lo mejor, para evitar que precisamente ese líquido pueda llegar a impregnarse en el vidrio. Buenísimo, sí. Buenísimo. Ahora esa lo que usted me iba a decir es... ¿Algún material en específico con agua o un trapito? Es sumamente sencillo. Puedo utilizar agua tibia con un trapo. Sin embargo, hoy por hoy existen en el mercado varios implementos que me pueden permitir hacer una limpieza mucho más profunda. Sí, hay cremas disponibles en las cadenas de refrigeriatos del país, las cuales yo coloco, dejo que pasen unos 5 minutos y luego con un trapo procedo a retirar y me va a quedar impecable el vidrio. Perfecto, ahora vamos a hacer la prueba cómo funciona la cocina. Antes de utilizar la cocina vamos a conectarla. Así es. Viene con esa toma. ¿Esa toma cómo se llama esta toma de aquí? Esta toma se llama NEMA 1050p. Va instalada ya en la cocina y al conectarla... Vamos a conectarla. Y ahí nos hizo un clic. ¿Y qué hizo ahorita? Ese es una especie de checklist que hace el producto cuando le conectamos. Prende el ventilador, lo apaga y adicional también ustedes van a ver que se prenden todos los comandos de la cocina. Automáticamente el producto queda bloqueado y para empezar a funcionar pues siempre lo debo desbloquear. Bueno, Paul, ahora sí, una vez que ya hemos conectado, ya está todo listo, vamos a comenzar de cero, como que ya vamos a utilizar. Y para eso, Paul nos ha traído una olla de inducción, ¿cierto? Tenemos acá un utensilio que nos va a permitir hacer la prueba. Listo, una vez que colocamos la olla, normalmente siempre voy a requerir desbloquear. Procedo a desbloquear y ahí prendo el módulo de inducción. Escojo el quemador, en este caso es el superior, y le doy la potencia que quiero. Siempre va a emitir un pequeño zumbido que es normal. Dependiendo de los niveles de potencia, entre el 1 y el 5 va a estar en una especie de clic y clac. Luego, para los niveles más altos, el zumbido va a ser permanente. Esto quiere decir que la cocina está trabajando sin ninguna novedad. Normalmente, no hay problema. Si yo quiero apagar, hay 2 formas. O bajo a 0 o simplemente apago. Y ahí se apagó ya todo. Así apaga todo. De ahí se apaga toda la cocina prácticamente, ¿cierto? En el caso del módulo de la cocina Jade, estas 3 zonas se comandan desde esta parte de aquí y las apago desde este comando y estas 2 zonas desde el lado izquierdo de la cocina. Perfecto. Ahora, ¿yo cómo activo el booster de lo que estábamos hablando? Perfecto. En este caso, bueno, voy a proceder a encender. ¿Sí? Escojo la zona que ya está en este caso tomada y le voy a dar
hasta el modo P. Esa P me indica que está activado. Que está activado el modo Buster. Perfecto. Todos los quemadores tienen 9 niveles de potencia, pero en este caso los quemadores grandes disponen de un nivel adicional que es este famoso modo Buster o modo P de máxima potencia. Es importante comentarles que en el modo P o Buster puede estar trabajando durante 2 horas aproximadamente. Luego de ello va a bajar al nivel inferior, que es 9. Ahora, ¿esta cocina le puedo decir, sabes qué, apágate en un tiempo? Esto de aquí, sí es posible. Es posible. En este ¿Cómo lo caso, hago? pues bueno, escojo el quemador, como ya lo tengo acá, enciendo el temporizador, ¿sí? Se puso T acá, ¿sí? La selecciono y escojo un tiempo. En este caso, para la prueba voy a escoger básicamente un minuto. Pero el temporizador me permite escoger hasta 99 minutos. O sea que prácticamente ahí va a pasar el tiempo y automáticamente se va a apagar. Entonces yo me cojo y me puedo ir. Exacto. Y listo. Y regresa y usted va a tener la cocina apagada. De hecho, como pueden observar, el tiempo está bajando ya. Le pusimos un minuto y ustedes van a observar en el video que se va a apagar automáticamente. Buenísimo, buenísimo. O sea que prácticamente ahí son los 3 inductores, las partes de acá. Acá son estos otros dos y de acá también voy a tener mi propio timer, ¿cierto? Exactamente. Mi temporizador. Mi temporizador. Ya, ok. Puedo escoger un tiempo para estos 3 y un tiempo para uno. O sea, prácticamente es como que tuviera 2 cocinas o dividido en 2 partes. Exactamente. Buenísimo esa parte. Sí, Ahora, sí. dentro de este panel que tenemos aquí, la limpieza también es súper sencilla, es un trapito. Básicamente con un trapito con alcohol es suficiente para la limpieza de estos vidrios en general. Ya. Ahora, dentro de lo que estamos revisando, bueno, hasta que ya está. Ahora sí, ya pasó el tiempo mientras estábamos conversando aquí. Se apagó esa cosa y se apagó. Comienza a dar ese pitido. Ese pitido es que ya. Todo terminó y ustedes van a ver que se apaga. Y se apagó automáticamente. Se apagó automáticamente. Maravillosa esa cosa. Sí. Muy bien. Vamos a irnos ahora sí a la parte de cómo funciona el horno. Vamos a irnos por la parte de adentro. Vamos a abrir el horno a ver cómo resulta. Y veo que se encendió la luz. ¿Eso es normal? ¿Así funciona? Así es. Este modelo dispone de una luz automática en la puerta del horno. Cuando yo abro, automáticamente la luz se va a encender. Y también dispone, como ustedes podrían observar, de una parrilla autodeslizable. Y ido también hacia un tema de seguridad para el ama de casa, que cuando abre la puerta el alimento va a salir y no tenga ella que estar metiendo la mano. Las manos están así. Ahora, veo que tiene ahí un orificio en la parte del fondo. Correcto. Este modelo dispone de un asador giratorio. El orificio que ustedes pueden ver es para colocar estos accesorios, que lo vamos a hacer, ¿sí? Ya. O sea, a ver, entonces esto es lo que hay que colocar. Aprendamos cómo colocar. Sí. Se pone aquí, tiene unos orificios a los lados. Exacto. Ahí se mantiene, tiene que ir hacia abajo. Esta W que está ahí. Dispone de este accesorio. Ese trinche prácticamente. Aquí va el pollo, con esto se asegura para apretar el pollo. Esto se coloca, si se incrusta en el motor asador, ¿sí? Y esto viene ahí. Viene ahí, ok. Y ahí el pollo pues va a ir girando. Va a ir girando, ok. Ahora si es que yo le cojo y le cierro, ya no se interrumpe y no pasa nada. No pasa nada. Adicional, disponemos de este mango plástico que yo lo que puedo hacer es, para no manipular, para no quemarme, lo enrosco y así sacaría, aquí ya sale todo. Sale el pollo o lo que yo esté cocinando con el motor asador. Buenísimo. Ahora, aparte de esto, entonces veo que tiene la parte superior estas rejillas. Así es. ¿Qué es eso? A ver, este modelo de cocina dispone de un quemador grill y un quemador suelo, ¿sí? Ambos eléctricos, por supuesto, hacer una cocina de inducción. Y lo que me permite es básicamente poder utilizarlo dependiendo de lo que el ama de casa esté cocinando. Un pollo, una receta de pastel. Entonces, es muy adecuada para quienes gustan mucho de todo lo que es pastelería, ¿no? Pueden utilizar el grill solo, pueden utilizar el suelo solo, pueden combinar los dos al mismo tiempo, pueden combinar grill y el motor asador, la parte de abajo y el motor asador. Tiene una infinidad de posibilidades. Un montón de combinaciones. Un montón de combinaciones. Eso está buenísimo, porque eso sí es algo que preguntan bastante. Si yo puedo utilizar la parte de abajo y la parte de arriba al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Aquí en estas cocinas sí se va a poder. En estas sí se va a poder. A diferencia de las cocinas de gas, yo puedo usar uno a la vez. En las cocinas de inducción yo sí puedo trabajar con los dos al mismo tiempo. Buenísimo. Ahora, una cosa adicional que me di cuenta en la parte de abajo. Claro. Veo que aquí tiene esta bandeja
¿Esto para qué nos sirve esta bandeja? Es lo que nosotros denominamos un cajón calientaplatos. Básicamente lo que me permite es, si es que yo estoy con muchos invitados en casa, puedo colocar los platos que son de porcelana, los coloco aquí, cierro la puerta, prendo el horno y los platos van a permanecer calientes. Los Los platos. O sea, yo pongo un plato con comida aquí. No sería lo recomendable. No es para eso el diseño. Ya, o sea, es para poner un plato vacío. Ya. Calentarlo y de tal forma que cuando yo sirva la comida no se vaya a enfriar muy pronto. Ok, para eso sirve esto. Eso Entonces, prohibido, o sea, aquí no voy a poder guardar ni fundas, ni toallas, ni nada de ese tipo de cosas. El riesgo es que cuando coloquen ese tipo de utensilios, al prender el horno se van a quemar. Ok, entonces eso sí, recomiendo no hacer ese tipo de cosas. Entonces, ahora vamos a que nos explique cómo funciona y cómo yo podría utilizar y sacarle provecho a este horno. Por supuesto. Paul, ¿para qué me sirve esta perilla y esta otra perilla? Perfecto. Cada una tiene su función y cumple un elemento específico dentro del funcionamiento del horno. Primero, el ama de casa lo que debería hacer es escoger la temperatura. Entonces giro la temperatura, en este caso lo voy a poner a 150. Luego, dependiendo de lo que vaya a cocinar, como les he mencionado, el cliente escoge. Quiero que esté prendida el quemador inferior. Coloco en esta posición. También tenemos muchas otras funciones. Quiero que esté prendido el motor asador y el quemador de abajo. Coloco en esta posición y el motor asador va a girar. También puedo escoger motor asador y el quemador superior. También tengo la opción de los dos quemadores automáticamente. También dispongo de la opción los dos quemadores más el motor asador. Siempre va a ser importante trabajar los dos al mismo tiempo para que funcione el horno. Una vez que haya terminado la cocción, lo adecuado es esta perilla, lo pongo a 0 y esta a su posición original. Y con eso hemos acabado de cocinar. Hemos acabado de cocinar. Excelente, Paul. Algo muy importante que hay que tener presente, cuando yo instalo el producto siempre debo dejar unos espacios a los costados, ya que este modelo cuenta con unos ventiladores que lo que permiten hacer es enfriar toda la electrónica. Por eso se recomienda tener unos 5 centímetros de cada lado para poder precautelar el buen funcionamiento del producto. Bueno, gracias Paul por habernos instruido en esta cocina maravillosa y recuerda que puedes visitar nuestra página web kisu.com.es para revisar este y otros modelos. Recuerda siempre seguir las instrucciones que nos han brindado hoy día. Te esperamos en una próxima ocasión. Solo en Kisu, de la fábrica a tu casa.